Bueno encontrarnos reunidos nuevamente aquí. ¿Cuántos anhelan, desean que llegue el día domingo para estar todos unidos como una gran familia? ¿Cuántos desean ver a su hermano que no lo ve durante toda la semana? O quizás, bueno, desde el martes, los que venimos a todas las clases de miércoles y jueves, al menos tenemos la gran bendición de compartir más tiempo juntos. Pero los que no, anhelamos tal vez con más brío estar reunidos juntos en el amor del Señor. Y eso es con el amor puesto en nuestros corazones. Porque si no amáramos, no extrañáramos. El que ama extraña, anhela, desea compartir, vivir, convivir con aquellos que aprecia, que estima. Así el Señor Jesús, cuando estando en el momento más difícil, les dijo a sus discípulos: cuánto he anhelado compartir esta cena con ustedes. Porque sabía que iba a ser ¿la qué? La última. Iba a ser la última. Imagínense si sería el último domingo que compartimos. Yo creo que todos hubiéramos estado acá desde las 8 de la mañana. Pero si el amor está puesto en nuestro corazón, yo creo que esa es la mayor motivación que tenemos para realizar las cosas. No vamos a encontrar otro mejor motivo para poder estar juntos, congregar juntos. Y nosotros en verdad vamos a apreciar, a valorar el sacrificio de la cruz cuando amamos de verdad. Porque si no le damos el valor debido, hermanos, va a ser muy difícil que aquel que dice que ha creído, su vida vaya a ser transformada. Porque la transformación de nuestra vida requiere el apreciar, el valorar, el amar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué a algunos se les hace fácil cambiar y a otros les cuesta tanto, se les hace difícil? Y es en la medida que hemos entendido eso, el valor de la cruz. Y es el valor de la vida misma. La Escritura dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su condición de Dios se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se hizo siervo. O sea que Él no estimó quién era, ni cómo estaba, ni cómo se encontraba, sino que se despojó de todo con tal de hacer la voluntad del Padre. Yo creo que cuando entendemos ese plan maravilloso y valoramos y apreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, no nos va a costar el negarnos a nosotros mismos, el de tomar la cruz y seguirle. Pero cuando no entendemos eso, usted va a estar luchando consigo mismo, usted va a estar luchando con su carácter, va a estar luchando con el pecado, o se va a dejar arrastrar por el pecado, y van a volver las viejas costumbres y los malos hábitos, y una vida, como dice la Escritura, como ese hombre de doble ánimo, como las olas del mar, que a veces está bien, otras no, y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Amén, iglesia. Él nos ha llamado a ser hijos de Dios. Él nos ha llamado a ser sal y luz. Y la sal da gusto, y la sal preserva, y la luz ilumina y echa fuera las tinieblas. Así es como tiene que ser nuestra vida. Pero para eso tenemos que entender el valor de la cruz. Y Pablo lo entendió así. El apóstol Pablo, recordemos que él a donde iba era respetado. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad, porque era un principal también dentro de la sinagoga, un erudito. Él conocía las Escrituras, ¿o no? Él había sido formado, tuvo un gran maestro, Gamaliel, entonces que lo formó, le enseñó. Imagínense. Entonces Pablo iba con autoridad, no solamente por lo que él conocía, sino por el respaldo, la posición que él poseía. E iba, dice, en nombre ¿de quién? De Dios. Iba en nombre de Dios. Pero ¿conocía a Dios? No le conocía. Dígale al que está a su lado: hermano, nosotros vamos en nombre de Dios. Pero asegurémonos de conocer a Dios. Dígaselo, diga.
asegurémonos de conocer a Dios. O sea, para Pablo todo era fácil, todo estaba bien, iba con autoridad, iba con cartas que respaldaban todo lo que él hacía. Hasta que dice que camino a Damasco tuvo un encuentro. ¿Con qué? Con el Señor. Yo digo, más que encuentro, fue un encontronazo que ni Pablo se lo esperaba. El Señor salió a su encuentro. Ahora, Pablo era perseguidor de los cristianos. ¿Merecía el favor de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros le hubiéramos puesto la cruz, hasta ahí nada más. ¿Con qué? ¿A él? No, ni qué hablar. ¿Por qué? Porque miramos de manera natural, como ven los hombres. Vemos capacidades, cualidades, vemos el historial que viene detrás de ellos, si es digno o no es digno. Porque aún los cristianos, cuando sabían que venía ya no Saulo de Tarso, sino Pablo como apóstol, le temían. ¿Por qué? Por la fama, la buena fama que se había ganado. Pero qué bueno es que Dios no mira como nosotros miramos. Y Dios vio en Pablo el potencial y que él iba a atender al llamado que él le iba a hacer. Por eso cuando salió a ese encuentro, ¿qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Estás luchando por hacer mi voluntad, pero aún no conoces cuál es mi voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? A ver, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Así será siempre la voluntad de Dios? ¿Ah? Así siempre la voluntad de Dios. Pero nosotros muchas veces no lo percibimos así, porque el hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Porque el hacer la voluntad de Dios involucra una renuncia a nosotros mismos. Una renuncia a la percepción que teníamos de lo que era hacer la voluntad de Dios. Y es entender cómo es que se debe de manifestar el reino de Dios a nuestras vidas. Y en el reino solamente hay un rey, no puede haber dos. O manda Dios o mandamos nosotros. Asegúrese de quién tiene que mandar, quién manda en su vida, quién dirige sus decisiones, quién está presente en sus pensamientos, cuáles son las motivaciones de su corazón. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que piensa? Tengo hambre. ¿Eso es lo primero que piensa? O ve el reloj y dice, no, todavía tengo que seguir durmiendo más. Cuando el Espíritu está que lo sacude hace rato, levántate a orar, dale gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y va a involucrar una renuncia diaria cada día. Por eso Pablo decía, no es que pretenda haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hacía Pablo? Proseguía hacia la meta. Amén, hermanos. Acá ninguno pretende haberlo ya alcanzado, pero algo sí tenemos que hacer. Seguir en la meta. No podemos detenernos. Tenemos que seguir en este proceso de transformación. Pero qué difícil que nuestra vida sea transformada si no valoramos lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y uno no valora lo que no le ha costado absolutamente nada. ¿Por qué tenemos una vida nueva? ¿Saben por qué? Por gracia. Y la gracia es el favor inmerecido que hemos recibido. Hemos recibido perdón de pecados. Hemos sido justificados. Porque fue pagado un precio. La sangre de Cristo. Su muerte. Su crucifixión. Sus padecimientos. Todo lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros seamos salvos y seamos libres. Y si no valoramos eso, hermano, yo le digo algo. Su vida no va a pasar por ese proceso de transformación. Cuando usted valora el sacrificio de Cristo en la cruz, ahí recién usted puede entender y va a ver cómo su vida va a ir cambiando. Ya no va a ser el mismo. Pablo decía, ya no vivo yo ahora, mas Cristo vive en mí.
Usted dejó de lado el pasado que lo condenaba y está abriendo un camino nuevo, ese camino que Cristo ha señalado para los que creen, para los que perseveran. Y en la Escritura nos habla de eso, de lo que ocurrió, lo que le ocurrió al rey David. David hizo algo indebido. David hizo lo que no tenía que hacer. Se le ocurrió censar al pueblo cuando Dios no se lo había mandado. Y esto produjo enojo en Dios. Dios se enojó con él. Y a causa de esa actitud de David, Dios mandó a un ángel a que enviara plaga sobre todo Israel. ¿Sabe cuántos hombres murieron a causa de esa plaga? 70,000 hombres. ¿Por qué? Por la desobediencia del rey. A veces lo que hacemos va a traer consecuencias, y las consecuencias muchas veces no las vamos a padecer nosotros, sino nuestra familia, nuestro hogar. ¿Alguien le desea el mal a su familia? ¿Usted le desea el mal a los suyos? ¿Cuántos aman a los que están en casa? ¿Cuántos le deseamos el bien? Entonces tenemos que cuidar nuestras decisiones y de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que procurar hacer. Las consecuencias de lo que hizo David las sufrió el pueblo de Israel. 70,000 hombres a causa de la plaga. Eso está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24. Quiero que vayamos ahí. Segunda de Samuel 24, verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué hizo David? Se arrepintió y reconoció que él fue el que se equivocó. Pero ¿quién estaba pagando las consecuencias? El pueblo. A veces pedimos y pedimos mal. A veces decimos: Señor, mira, corrige esto acá, por allá, y no nos damos cuenta que los que hemos cometido el error somos nosotros. Y las consecuencias son lo que vemos. Y estamos buscando culpables donde no los hay, cuando el único culpable de todo somos nosotros mismos. Y David reconoció. Y David se dio cuenta que él era el que había fallado, que él era el que se había equivocado. Por eso le dijo: Señor, que todo esto, que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad, que era el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña.
todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué era lo que tenía que hacer David? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué le dijo el profeta? Que levantara un altar a Jehová. ¿Dónde? Donde el ángel de Dios se había detenido para no destruir a Jerusalén. ¿Y cuál fue ese lugar? La era de Arauna el Jebuseo. Ahí fue donde Dios le dice: hasta aquí nada más, ya no destruyas más. Y el profeta le dice a David: ve y en ese lugar levanta un altar a Jehová. ¿Qué hace David? Va y le quiere comprar la era a Arauna. Pero Arauna, que dice: Señor, toma todo esto, toma bueyes, toma trillo, toma y sacrifícalo. Qué bueno, ¿no? Vamos a hacer sacrificio, pero todo me lo dan, todo me lo facilitan. Pero mire lo que dice la Escritura. Y el rey dijo a Arauna, verso 24: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Escritura acerca de David? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era un hombre como tú y yo, como nosotros, que comete errores, que se equivoca, pero si algo había en él, era el sentir de ¿qué? De agradar a Dios. David siempre vivió agradecido con Dios, por eso suplicaba por su favor. Él no quería reconocimiento de hombres, él quería solamente vivir bajo la voluntad soberana de Dios. En eso David hallaba contentamiento. Y eso era lo que buscaba David. Y eso le llevó a reconocer ¿qué cosa? Que nada de lo que podían darle que sea gratis era para él bueno dárselo a Dios. Yo no voy a darle nada que sea fácil. Yo te voy a pagar por todo eso. Hermanos, el Señor compró nuestra vida con su sangre. Él compró tu vida, y cuando estuvo en la cruz estaba pensando en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él te conoce por nombre. Amén, por nombre. ¿Cuál es tu nombre? Diga su nombre. ¿Cuál es? Timoteo, Abigail, Juan, Zaqueo, Natanael, por ahí, en cuyo corazón no haya engaño. No sé cuál será tu nombre. Bueno, sí los conozco a casi todos. Y el Señor te conoce por nombre. Y Él te compró con su sangre preciosa. Ahora, ¿cuántos quieren presentar sacrificio vivo a Dios? ¿Sabe qué? Eso no es gratis. ¿Sabe qué? No va a ser fácil. Nos va a costar. Y muchos se justifican, dicen, pero el Señor ya lo pagó todo. Así que fácil, ¿no? Qué fácil. Cuando Jesús te llamó, ¿qué fue lo que te dijo? El que quiere venir en pos de mí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuántos se están negando? ¿Cuántos están tomando la cruz? ¿Cuántos ya renunciaron a la vieja vida, a los placeres de este mundo, al pecado? ¿Cuántos ya renunciaron a eso? Porque eso atrae, eso seduce. Eso hace tropezar a muchos hijos de Dios. Porque aún se han negado a renunciar a ese estilo de vida. Porque aún se complacen en practicar cosas viles. Y viven en una mediocridad espiritual, habiendo conocido lo bueno, o como dice la Escritura, habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne. David reconoció su error y vio la destrucción, y él dijo: por favor, Dios, detén tu mano.
todo este mal venga contra mí. Qué importante reconocer cuando nos equivocamos. Qué importante ya dejar de excusarnos en la situación. O decir, ya el Señor entenderá, el Señor sabe, conoce tu corazón. Pero también ve cuánto le amas, cuánto le buscas, cuánto estás dispuesto a renunciar a ti mismo. Es increíble que aún haya muchos creyentes que estén luchando aún con la pereza, con el ocio. Porque nosotros no nos movemos según la carne, sino conforme al Espíritu. Yo cuando veo a un hijo de Dios fortalecido espiritualmente, sé que físicamente está cansado, pero ahí está puesto de pie como un buen soldado de Cristo. Amén. Y se lo digo porque cuando el Espíritu toma el control de su vida, hermano, no importa cómo esté su cuerpo, no importa si está cansado, no importa si está enfermo, porque usted ha creído en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que hace milagros, aquel que opera en sanidades, aquel que hace prodigios, aquel que resucita a los muertos, aquel que da vida eterna. Yo imagino a las multitudes siguiendo a Jesús para recibir la palabra, para ser sanos, para ser salvos, para conocer a Dios. Pero muchos no encuentran en la palabra de Dios su mayor motivación y su regocijo y su consuelo. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿qué cosa dice? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero aún algunos seguimos queriendo hacer lo que nuestro corazón dicta y no lo sometemos a la voluntad de Dios. ¿Qué es qué cosa? Buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo es nuestra voluntad? Es mala, es desagradable y es imperfecta. Porque mejores son los planes de Dios que los nuestros. Amén. Entonces, ¿qué significa todo esto, este principio en la vida cristiana? El darle valor a lo que le vamos a entregar a Dios. Porque ¿cuál es el mejor sacrificio y ofrenda que le podemos presentar a Dios? ¿Qué dice? ¿Viene en soles o viene en dólares? ¿O viene en euros? No. Viene con ropa, viene con zapatos. El mejor sacrificio somos nosotros. Eres tú y soy yo. Un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a rechazar. Él se agrada de los mansos y humildes de corazón. Él se agrada de los que le buscan. Ahora les pregunto, ¿Dios necesita ser buscado? Dios está en todo lugar, pero Él quiere que lo busquemos, porque no lo vemos, pero lo sentimos y confiamos que su presencia lo llena todo, que cuando Él viene se quita el caos y viene la paz, que cuando Él llega a nuestra vida se ve el odio, el resentimiento, rencor y amargura, y viene el amor, el perdón y la misericordia. Ese es fruto y producto de una vida transformada. Amén, hermanos. No vamos a seguir siendo los mismos, pero tenemos que valorar lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que reflexionar en el sacrificio que Cristo nos demanda. Dígale que está a su lado, el Señor quiere que te sacrifiques, hermano. En Levítico 22:20, Levítico 22:20. Es que a veces queremos darle a Dios cualquier cosa, lo que nos sobra. Oh, no, ya, esto está bien. Levítico 22:20 dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo presentar algo delante de Dios que esté defectuoso. Y si yo quiero ofrecer mi vida al Señor,
¿Qué cosa no puede tener? Pecado. No puede estar contaminado. La ley decía, no adulterarás, pero ¿qué dice el Señor? Si aún de pensamiento codiciaste, ya adulteraste. No mentirás, no robarás. Cosas que tal vez en otro tiempo estuvimos, pero que ahora ya no podemos presentarnos así delante de Dios. Tenemos que aprender a ser honestos, a ser íntegros, a presentarnos aprobados delante de Dios. Y esto no va a ser acepto, ¿qué dice? Por vosotros. El sacrificio que se presentaba era ¿para qué? Para el perdón ¿de qué? De los pecados del pueblo. Incluso Jesús dice, antes de que vengas delante del altar a presentar tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano. O sea que Dios está interesado en qué cosa, en tu corazón. Eso es lo que le importa a Dios, tu corazón. ¿Se complacerá más Dios de los sacrificios que de la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tus compromisos, es la obediencia a su palabra. Que seas un verdadero hijo de Dios. Yo siempre tengo presente cuando Felipe trae a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño, no hay mentira. Porque ¿cómo era Natanael? Hablaba claras las cosas. No tenía temor de decir lo que la ley demandaba y mandaba hacer como israelita. No era un israelita por nacionalidad, sino que era un israelita de corazón. Por eso Jesús dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Sabe qué quiere decir el Señor de nosotros? He aquí un verdadero hijo de Dios, en cuyo corazón no hay engaño. Por eso que requiere obediencia. Eso que requiere valorar lo que ella hizo por ti. Veamos lo que hizo Abraham. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Y el sacrificio que dio Abraham apelaba ¿a qué? A fe y a obediencia. Amén, iglesia. Génesis 22:2. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le pidió? Tu hijo. ¿Cuántos quieren presentar a sus hijos como sacrificio a Dios ahorita? Ahorita mismo, tráigalo. Ya saben, tráigame de la cocina. No. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y todavía le dice, a quien amas, se lo recuerda todavía. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Le estaba pidiendo poca cosa a Abraham? Un hijo que lo había visto en sueños, que había anhelado toda su vida, ya siendo de 80 años y no tenía hijos, y Sara, habiendo pasado el tiempo de las mujeres, también una mujer anciana. Yo creo que esos sueños ya se habían ido, se habían apartado, hasta que Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. En pocas palabras le estaba diciendo, sal de las costumbres y de todo lo que aprendiste mal, y te voy a hacer vivir en una nación donde te voy a mostrar mi voluntad y mi presencia va a estar contigo. Y es que no entendemos muchas cosas. Dios quiere sacarnos de esa antigua manera de vivir, pero no lo vamos a lograr si no entendemos el valor de la cruz. Y lo que hizo Abraham fue una demostración, dígalo conmigo, fe y obediencia. Eso fue lo que hizo Abraham. Creyó en Dios. Dios le dio el hijo y Dios se lo reclamaba. ¿Se acuerdan de Job? Dios dio, Dios quitó.
la gloria sea para Dios. Amén. Pero a muchos les cuesta. No quieren renunciar. A veces nos aferramos a cosas de las cuales el Señor ya quiere sacar de nuestra vida. Quiero mostrarte un plan perfecto. Y Saulo no lo entendió hasta que se quedó totalmente ciego. ¿Quién eres, Señor? Ya le dijo Señor, ya le dijo, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Pero no fue hasta que perdió la visión natural para poder ver con los ojos espirituales. Tenemos que aprender a ser cada día más espirituales y no carnales. Tenemos que movernos por fe y no por vista. A eso apela el verdadero sacrificio que Dios hizo al entregar a su Hijo amado. Porque Jesús simboliza el amor de Dios, del Padre. Jesús simboliza el sacrificio supremo. No hay nada que nosotros podamos hacer que tenga comparación con lo que Él ya hizo a favor nuestro. Y el profeta Isaías lo declara así en Isaías 53, verso 5, capítulo 53, verso 5, dice, y recuerde esto siempre, tenga memoria de esto siempre. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ofreció algo fácil. Lo que Él iba a ser fácil. Iba a ser menospreciado, iba a ser torturado, como dice, iba a ser molido, iba a recibir todo el castigo que nos merecíamos nosotros a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ese era nuestro destino final, la muerte. No había salvación para nosotros, no había nada que pudiéramos hacer. El pueblo cada vez se iba acostumbrando más a tener una vida religiosa, que no consideraban nada lo que Dios había pedido que se presentara como sacrificio. Empezaron a traer animales defectuosos, empezaron a otros a aprovechar esa condición y vendían ese tipo de animales, lo vendían baratos ahí, y pensaban que el vivir para Cristo no tiene el valor necesario, no tiene un precio que en verdad es incomparable. Nuestra vida vale, nuestra vida tiene valor y tenemos que vivir dignamente, hermanos. Nuestra vida en otro tiempo no tenía propósito, pero hoy hemos hallado a Cristo. Hace un momento lo hemos declarado, el centro de todo eres tú, Señor. El centro de mi vida eres tú. Desde el principio hasta el fin. Y cuando Cristo vino a nuestro corazón, hermano, nuestra vida cobró valor, porque ya fueron perdonados nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos toca? Vivir dignamente para Él. Ahora queda preguntarnos como se preguntó David: ¿hay algo que realmente me cueste en mi vida para poder renunciar y servirle como es digno que Él deba ser servido? ¿Hay algo aún que me está costando? ¿O hay algo que he hecho mal que ahorita estoy viviendo las consecuencias? Y si ha sido así, bueno, que este sea el momento de ¿qué? De verdaderamente prepararnos, levantar un altar al Señor y presentarnos como sacrificio vivo y agradable a Él. No pretenda sacrificarse si su vida en este momento no le agrada a Dios. Tenemos que ponernos a cuentas y ver qué cosas de nuestra vida, qué áreas aún no le hemos rendido y que son desagradables a Dios. Aquellas cosas quizás vergonzosas de las cuales le decimos a Dios: Señor, no quiero que tengas memoria de ello, que cuando esté en tu presencia no te acuerdes de esto. Y eso fue lo que hizo David. Si algo te pido, no tengas memoria de los pecados de mi juventud, porque locamente he actuado. Por eso, jóvenes, aléjense de las pasiones juveniles,
Aléjense de los deseos de la carne, que para nada traen provecho, sino crezcan en la fe, en la palabra y en el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que procurar toda la iglesia. Y eso es lo que va a implicar una verdadera transformación. Mi vida va a seguir siendo igual si yo no le doy el valor debido a lo que Cristo hizo a favor mío. Recuerdo hace más de ya 30 años, 31 casi ya. Estamos por llegar a noviembre, 31 años que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y fue un cambio radical. Yo siempre lo grafico así. Hay muerte súbita. O sea, ¿qué? Pues, en una te mueres. Y hay muerte lenta. Eso es a los que les gusta sufrir, padecer. A los que les gusta experimentar dolor. Allá usted si quiere ser el señor de los dolores o la señora Dolores. Pero en el caso nuestro, fue una muerte súbita. Fue un antes y un después de Cristo. En verdad, así, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Me sentía como Pablo, porque ya no veía naturalmente, sino espiritualmente. Y eso me ocurrió a mí, le ocurrió a mi esposa. Ya no veíamos a la gente que venía en contra nuestra, sino los veíamos con amor, pero discerníamos los espíritus que estaban detrás de ellos, que eran opuestos al espíritu que ahora moraba en nosotros. Amén. ¿Qué espíritu mora en nosotros? ¿Ah? ¿Qué espíritu mora en nosotros? Espíritu Santo, no, Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Ah? Es el Espíritu Santo. Porque nuestro espíritu clama con sonidos indecibles por el Espíritu de Dios. Que le necesitamos, que recurrimos a Él, que nos consuela, que nos fortalece, que nos capacita, que nos edifica, que nos redarguye, que nos exhorta. Ese espíritu vino a morar en nosotros y las cosas cambiaron. Aprendimos a amar aún a nuestros enemigos. Y traigo en memoria porque había un hombre que, como me la tenía jurada, no sé qué había hecho yo. Tampoco era una pera en dulce. Me la tenía jurada, entonces ya no solamente era contra mí, sino contra mi novia. En ese tiempo era mi novia, mi esposa. Ay, dijo, conmigo se puede meter. Ay, de aquel si se mete con mi novia. Ahora va a conocer al gallo de pelea. Y verdad, un día me le enfrenté. Y no sé qué pasó, pero él dijo, algo me pasó no puedo morder bien. Pero eso fue antes. Y cuando conocí a Cristo, hermano, lo único que tenía para él era amor, perdón, misericordia. Y por más que él me quería hacer daño, nada, no había respuesta. Nada. César está hablando mal de ti. ¿Y ustedes para qué escuchan? ¿De quién es el problema? ¿Del que habla o del que escucha? Si usted está viendo un canal y ve algo que no debe ser, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar el canal. Y se horrorizan. Y están así, y no es así. Tiene que cambiar. Por eso cuando me decían, César, está hablando mal de ti, que mira, que esto y que el otro. ¿No? ¿Qué tienes que decir? Nada. No escuchen. Hasta que todo esto llegó a oídos de él. Y este hombre dijo, César, y yo estaba en la oficina, pero yo no entraba a la oficina. Mire, yo no entraba a la oficina para no incomodarlo, porque sabía que mi presencia le incomodaba. Y estaban 3, 4, la garita de control de seguridad allá en el hospital de policía, y yo estaba afuera, muchacho todavía,
24 años, calculo yo, 24 años. En pleno invierno. Y para no enfriarme con polo y corriendo, dando vueltas por toda la cancha y para estar caliente. Y me mantenía afuera y ahí leyendo. Y de adentro de la oficina, él era el de mayor jerarquía, era el de mayor rango. Y de adentro ahí, con los otros colegas que estaban ahí sentados, él dijo: oye, cholo. Así me llamaba. Y yo todavía estaba solito. Me habrá dicho solo, no cholo. Oye, cholo. Digo: sí, mi técnico. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me pregunta eso? Tú ya no eres el mismo. Antes eras orgulloso, soberbio. Ay, Dios mío. ¿Yo? Ya no eres el mismo. Bien ha dicho mi técnico, ya no soy el mismo. Porque ahora he recibido a Cristo en mi corazón. Sí, porque ya no andas como antes andabas. Pero eso para ti, porque a mí nadie me va a cambiar. No diga eso, le respondí yo, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo único que tuve para Él fue aprecio, amor y valor. Si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué de bueno hacemos? Pero si amamos a los que nos desean el mal, estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Estamos mostrando el reino de Dios en nuestra vida y podemos decir: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y después que ocurrió eso, ya yo pasé a retiro, ya dejé el hospital, ya dejé de trabajar, ya habían pasado como 4 o 5 años. Una mañana estoy corriendo por el parque cuando todavía salía a correr al parque. Ahora en mis pensamientos salgo a correr. Salí a correr al parque, estaba corriendo en el parque y cuando de repente escucho una voz que grita, un auto se detiene y grita: ¡Carranza! Y dije: ¿Tardanza habrá dicho? Y volteo y era él. Era este hombre. Se detuvo solamente para saludarme. Hoy descansa en paz. Pero ¿a qué voy, hermanos? Si no apreciamos, si no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro, va a ser muy difícil que tu vida sea transformada. Amén. Si tú no le das el valor a lo que Él hizo y permites que sea el Rey, el centro de tu vida, recuerda que lo que le da valor a nuestra vida, ¿qué es? Cristo en nosotros. Así que, así como David asumió su responsabilidad y cuando Arauna le quiso regalar, no, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Así que si hoy Dios te está mostrando que tienes que renunciar a aquello que te agrada, que te complace, o estás librando luchas de las cuales Dios ya te dio una victoria, o solamente tienes que creer y tu fe va a crecer en la medida que tú valores lo que Él hizo por ti, una vida de fe y de obediencia como lo hizo Abraham. Entonces, hermano, vas a presentar sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es tu vida misma. A Dios no le interesa lo que tú tienes en el bolsillo. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Amén. Así que hoy día yo voy a orar y que sea el Señor mismo a través de su Santo Espíritu mostrándote qué áreas aún no le has rendido a Él, porque tenemos que rendirnos a Él. Tiene que haber una renuncia a nuestra vieja manera de vivir y poder decir: las cosas viejas pasaron, todas sean hechas nuevas en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un momento y permíteme orar.